Relato 39. Alajuelita mística. Agradecemos a Vanessa Alvarado por confiarnos las anécdotas de su familia. En esta ocasión, nos trasladaremos hasta Costa Rica. Un cordial saludo, estimados amigos. El siguiente relato describe una serie de incidentes ocurridos en Alajuelita y su final se enfoca en un ente muy conocido en Guatemala. Edición y producción de video por Carlos Espigares Luarca. Revisión y narración por Víctor Flores y Begli Casasola. Corría aproximadamente el año de 1966. Mi abuelita había tenido su última hija y mi abuelo trabajaba en la antigua penitenciaría. Vivían en Alajuelita, en una casita de madera y adobe, donde las tablas tenían pequeñas separaciones que dejaban ver los rayos de luz entrando de forma perpendicular. La casita tenía piso de tierra. Eso sí, mi abuelita siempre lo tenía bien barrido, sin polvo, y hasta se veía con un brillo natural. La casa tenía un olor a leña impregnado en cada mueble. El fogón llenaba la casa de humo cada vez que abuelita cocinaba. Eran muchos miembros viviendo en un lugar tan pequeño. 9 hijos y mis abuelos en 2 aposentos. Era bastante incómodo. El turno de trabajo de la Penny era de 5 días encerrados allá y otros 5 días libres. Cuando mi abuelito terminaba el turno, era en las mañanas, donde entraba la siguiente cuadrilla. Así que él aprovechaba a venirse caminando desde ahí hasta su casa, que estaba en San Josecito de Alajuelita. Durante los días que abuelito estaba trabajando, mi abuelita se quedaba a cargo de la casa. Aparte de eso, si le salía algún trabajito, como lavar, ajeno o limpiar alguna casa, lo hacía. Se las ingeniaba, llevándose a los más chiquitillos con ella. Así era la historia de muchas familias de esa época, que estaban tratando de salir adelante a toda costa. Familias conformadas por personas trabajadoras y honradas, que a pesar de su pobreza, no perdían la fe de mejorar su estilo de vida a punta de esfuerzo. Pero esa casita y aquellas calles de Alajuelita tenían secretos y sombras que se paseaban cada noche para perturbar a quienes tuvieran la sensibilidad de notarlos. En una ocasión, una de mis tías menores enfermó. Estaba muy mal. Tenía una infección intestinal que casi la mata. Ese día, abuelita tuvo que irse con ella para el hospital, pues ya la niña estaba deshidratada. Mi mamá y mis hermanos mayores se quedaron cuidando a la menor, que era una bebé de brazos. Aún no caía la noche. El sol todavía entraba por las rendijas de madera y de pronto algo o alguien comenzó a aruñar con muchísima fuerza las tablas de las paredes laterales de la casa. El miedo sucumbió a los chiquillos y corrieron a reunirse en lo que era el comedor sala-cocina. Y aunque intentaban ver por las rendijas de la madera para averiguar de qué se trataba, no lograron observar nada. Solo se escuchaban los aruñazos raspando las tablas. Mi mamá recuerda que en ese momento estaban dentro de la casa, solo 6 de ellos, pues los 2 mayores andaban trabajando. Ella no recuerda cuánto tiempo duró este sonido, pero en un momento se detuvo y lograron ver por las rendijas de las tablas de la parte de abajo unas piernas de mujer
muy, pero muy blancas, que caminaban por la orilla de la casa. Y cuando alzaron la mirada para ver por la rendija de la parte de arriba, no vieron a nadie. Era como que las piernas no tuvieran un cuerpo. Los chiquillos se llevaron tremendo susto y se quedaron muy quietos hasta que llegó mi abuelita del hospital. Mi familia no tenía muchos medios para comprar muebles bonitos, pero tenían su mesa de madera con los respectivos banquitos. Mi abuelita dejaba barrida y recogida la casa. Antes de acostarse, los bancos los dejaba acomodados debajo de la mesa para que no hubiera mucho desorden por las mañanas, que tenía que correr tanto, mandando a los chiquillos a la escuela y a los mayores al trabajo. Una noche, a eso de las 8, cuando ya todos se habían acostado, mi abuelita aún estaba recogiendo los desórdenes. Tenía el fogón encendido para ayudarse con la luz de las brasas y de pronto escuchó una voz de mujer que la llamó por su nombre. María. Provenía desde afuera de la casa, como si alguien estuviera llamando a la puerta. Pero algo la alertó y no corrió de inmediato a abrir la puerta. Escuchó una segunda vez que la llamaban, pero ahora había sido en su patio, que era un cafetal bastante grande. María. Entonces su intuición se activó. El miedo que sintió le hizo saber que algo quería asustarla. Hubo un tercer llamado y mi abuela comenzó a rezar el rosario, porque con este tercer llamado escuchó la voz dentro de la casa. María. Echó agua al fogón y se fue a acurrucar con los niños. No dejó de rezar ni un segundo. En la madrugada, los niños empezaron a sentir incómodos y a moverse de un lado a otro en sus camas. De pronto, mi mamá con su hermana mayor se despertaron, porque los bancos del comedor comenzaron a sonar, como si los arrastraran con fuerza por el piso. Nadie quiso levantarse o moverse de la habitación. Tenían miedo. Mi abuelita invitó a mi mamá y tía para que empezaran a rezar el rosario con ella y todo volvió a la calma. Por la mañana los bancos amanecieron desordenados y la puerta que daba al patio estaba abierta. Días después volvió a ocurrir lo mismo, pero en esta ocasión, inmediatamente de escuchar el sonido de los bancos al moverse de un lado a otro, los chiquillos comenzaron a sentir que alguien con el peso de un adulto caminaba por sus camas, provocando que los pobres no quisieran ni destaparse la cara del puro susto. Como les conté anteriormente, mi abuelo solía caminar mucho. Como buen hombre de campo, siempre estaba lleno de energía. En una ocasión, se le hizo tarde en San José y se vino caminando desde el centro hasta su casa. En eso, cuando venía por la rotonda del rancho Guanacaste, se topó con dos hombres que venían en carrera. Él se asombró de verles la cara de susto que traían y les preguntó qué ocurría. Entonces los muchachos le respondieron: Jóvenes, ¿qué les pasa? ¿Por qué vienen corriendo? Fíjese que si va para la abuelita, mejor regrésese, porque hay una bruja en el puente que no deja pasar. Mi abuelo no les entendió muy bien. Se imaginó que de repente era alguna mujer loquita de la zona que estaba haciendo algún drama en el puente. Entonces mi abuelo siguió su camino y a los pocos metros lo alcanzó otro señor que llevaba su misma ruta. Mi abuelo le contó lo que los muchachitos le habían dicho y el señor le dijo que a él también se lo habían advertido. Los dos empezaron a caminar y cuando llegaron al puente, que está cerca de lo que hoy es el cementerio, no vieron nada. No había nadie. Ambos
Comenzaron a hacer bromas sobre los muchachos, diciendo que de seguro iban borrachos. ¿Escuchó lo que estaban hablando esos muchachos locos? De plano andan bolos. Al pasar el puente, un escalofrío le recorrió la espalda, y esa sensación de pesadez que se da cuando alguien nos observa era lo que embargaba a mi abuelo y a su acompañante. Ambos pensaron en mejor no volver a ver, porque sabían que detrás de ellos había algo que los iba a impactar bastante. Apresuraron el paso con la vista al suelo, por recomendación de mi abuelo. Cuando llegaron a la parte de arriba, como a 200 metros antes de la iglesia, se detuvieron para tomar aire y continuar con su camino. Para sorpresa de ellos, al continuar su trayecto, había una mujer de cabellera muy larga y, según contaba mi abuelo, la ropa era oscura, pero lo que más se notaba era una especie de chal que la cubría casi toda. Se veía joven, pero algo encorvada. Ella estaba ahorillada en la calle, de pie, sin moverse. Esa sensación de miedo y susto los atrapó de nuevo, y conforme ellos comenzaron a caminar, ella se movía lentamente. Caminaban lo más lejos que podían de ella, pero fue imposible. Ella se colocó enfrente sin dejarlos avanzar más. Extendió sus brazos y fue como que si emanara una energía invisible, bloqueando toda la calle. Mi abuelo, muy asustado, sacó de su bolso un rosario y comenzó a rezar. Bajó su cara y le dijo a su compañero que sin importar lo que pasara, no se le ocurriera levantar la mirada y que lo acompañara a rezar con fuerza para que esta mujer escuchara. Lograron pasar al otro lado y la mujer se mantuvo inmóvil por mucho rato. Al llegar a la iglesia, mi abuelo se metió y se tomó un descanso. De todas maneras, ya le quedaba poco para llegar a su casa. Su compañero de camino vivía en las cercanías, así que a él le tocaría caminar solo lo que restaba del trayecto. Le faltaban unos escasos metros para llegar a su casa. Ahí donde vivían sí estaba oscuro, porque la zona no tenía alumbrado eléctrico en su totalidad. Venía cuestionándose lo que le había ocurrido de camino, cuando de pronto el sonido de los cascos de un caballo detrás de él interrumpió el silencio de las calles de piedra. De nuevo, el escalofrío recorrió su espalda y decidió no voltear a ver nuevamente. Puede que estuviera muy nervioso por lo que le había ocurrido, pero él no quería pensar en que si volvía a ver, podía llevarse una desagradable sorpresa. Era un caballo, lo que sonaba. Podía ser cualquier vecino de la zona. Eso era muy normal. Aún así, él sentía miedo y le extrañaba que quien venía en ese caballo no quisiera pasarle adelante, sino que mantenía al animal en un paso lento y pausado. Mi abuelo podía sentir casi que la respiración del animal sobre su cuello. Al fin ya estaba frente a su casa. Podrían haber sido las 6 de la tarde y en las ventanas se veían las candelas encendidas. Fue un alivio para él. Respiró y se metió a lo que era el corredorcillo de la casa. El animal aún se oía atrás de él, pero sobre la calle.
Y cuando estuvo frente a la puerta para abrirla, escuchó la voz de una mujer que le dijo: Adiós, Antonio. Mi abuelo volteó a ver y no había ni caballo ni nada. Salió al borde de la calle a buscar y no encontró nada. Entró a la casa y le contó a mi abuela. Ella le dijo que seguramente había sido la cegua que lo había acompañado hasta allí, y que su instinto por no ver lo que venía detrás de él era lo que le había salvado de ser su víctima. Para mis abuelos, vivir en esa casa fue bastante aterrador. Tenían muchas historias que contar de ese lugar. Tiempo después, lograron tener una casa propia, pues el INBU les dio una en la López Mateos, donde las pesadillas comenzaron cuando se enojaron con una verdadera bruja, de esas que hacían daño por diversión, y recorría las calles del barrio echando cochinadas a sus enemigos. Pero esa historia de la bruja puede que se las cuente después. Muchas gracias por escuchar mi historia. Ya lo saben, amigos, si van en alguna ocasión a Costa Rica, a Alajuelita específicamente, recuerden que hay una dama que los espera para acompañarlos hasta su casa. Pero esa dama no es de este mundo. Es alguien que desea tener el alma de sus víctimas para llevársela y así alimentar su terrorífica sed de maldad. Es la cegua, más conocida en Guatemala como la ciguanaba, que dentro de nuestros registros es la más agresiva, más que la Llorona, que la Matlacicuatl o Ixtabay. Nos seguimos escuchando. Atentamente, Guateterror. El final se aproxima, hierve la tierra. El mar ilumina, la luna de sangre, quien es